Hey, Dios te bendiga ricamente. Te habla el hermano Gary Lee en esta preciosa tarde. Estamos contentos, bendecidos. Todavía estamos acá en la ciudad de Nueva York. Quiero que me pongas atención porque yo bendigo y siempre estamos orando por todos los ministros del mundo, por todos los que están en Centroamérica, Sudamérica. Bueno, tengo muchos pastores que conozco a través de los años. Cuando yo me convertí al Señor hace 46 años atrás, mi primer pastor se llamaba Luis Hernández. De hecho, mi tío era mi padre espiritual. Y cuando yo me convertí la noche que acepté al Señor, fue dentro de una reunión carismática. Se los he dicho, todos conocen el testimonio. A los 30 días estábamos fuera de ese grupo y estábamos ya convertidos al Señor, bien pentecostales, bien entregados, fuego, ayuno, oración. Y bueno, los pastores que yo conocí en mi generación, la mayoría eran siervos tremendos del Señor. Yo me crié en una escuela donde para mí el pastor era siempre una persona con integridad, una persona seria, honesta, una persona que buscaba a Dios constante y continuamente. Y en esa escuela que yo me crié, me acuerdo que el pastor mío, por ejemplo, creía, incluso a mí, en los primeros meses de convertido, por una tontería me puso en disciplina. Y fue un momento precioso donde yo fui creciendo y aprendiendo. Pero siempre valoré, siempre respeté, siempre miré con una gran bendición los pastores y los ministros del Evangelio. Habiendo dicho esto, yo no estoy diciendo que en mi tiempo, 40 y pico de años atrás, casi medio siglo atrás, no habían pastores que le fallaron a Dios. Pero hoy, lamentablemente, en esta generación, en este tiempo final, tenemos una cantidad de pastores, de ministros y de líderes religiosos que literalmente son una vergüenza. Son los que yo llamo abusadores, ladrones y herejes. Y hay que decir la verdad. Y lamentablemente mucha gente es afectada. Por ejemplo, tanta herejía que hay en la iglesia. ¿De dónde han salido las herejías? El G12, los encuentros. Esto viene de César Castellano de Bogotá, Colombia. Este tipo comenzó estos manuales, estos programas que lo que han hecho es causar división, disensión, confusión y destrucción en la iglesia. Y ese es uno de los tantos movimientos de herejía que hay. Las falsas enseñanzas, las doctrinas diabólicas. Muchos de estos, por ejemplo, pastores de ahora, de este tiempo final, también están que la iglesia las usan como si fueran sus pequeños imperios, sus pequeños países. Son como los dictadores. Así como cuando yo menciono al loco del norte, a Kim Jong-un, que ese tipo tiene 25 millones de personas que él los tiene bajo su control. Hay pastores que en vez de ser siervos del Señor para bendecir a una congregación, lo que hacen es que usan a la iglesia como si fuera su modus vivendi. Y los tienen allí oprimidos literalmente o reprimidos espiritualmente. Hay un abuso tremendo en este día de parte de pastores que se sienten caciques de la congregación, se sienten déspotas, son hasta tiranos. El pastor tiene que saber una cosa, el ministro del Evangelio, que Dios lo ha puesto allí, si es que tiene el llamado de Dios, para dos cosas. Número uno, para proteger la iglesia, no aprovecharse de ella, no explotarla, protegerla, especialmente de los lobos. Y si él es uno de los grandes lobos, ¿cómo la va a proteger si él mismo es un lobo? Segundo, para alimentar la iglesia, la congregación. Él es el ángel de la grey. Y si Dios lo puso ahí es para que él alimente a la congregación con la palabra de Dios. Con sana enseñanza, la misma sana enseñanza que entregó el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito y a toda la iglesia primitiva. Y nosotros seguimos promoviendo y anunciando y predicando esta bella sana enseñanza. Pero hoy lamentablemente tenemos una cantidad demasiada grande. Anoche me senté a comer con el pastor David Gutiérrez. Me decía una gran verdad que me quedó pensando, porque yo siempre he pensado y he sabido que 60, 70, tal vez 80% del cristianismo hoy en el mundo entero es falso. Es la verdad, son los últimos días. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Pero el pastor David me dijo algo que me dejó patinando, me dejó pensando. Me dice, mira, hermano Gary, más del 90%
y podría ser el 99% de la mayoría de las iglesias del cristianismo están totalmente hundidos en la apostasía. Y es posible, es muy cierto. Por eso es que hoy entendemos mejor lo que la Escritura dice cuando la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Antes no entendíamos eso con el enfoque que hoy lo estamos entendiendo. Ahora como que se nos hace más claro, más cabal, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la verdad es que cuando hablamos de pastores, de ministros, de líderes y aún de evangelistas, que yo siempre he sido un evangelista, que así me llamó el Señor desde que me convertí hace 46 años, desde el principio, pero aún estos evangelistas y algunos que se llaman profetas y apóstoles y maestros, literalmente muchos de ellos son, escucha, esto es tremendo, literalmente son malos pastores, malos líderes y no están fungiendo a lo que el Señor los llamó. Si es que el Señor los llamó, porque muchos de ellos ni siquiera fueron llamados por el Señor y es una gran tristeza que veamos eso en el día de hoy. Así que tenemos una cantidad de tremendos líderes que lamentablemente están engañando al pueblo. Son abusadores espirituales. Abusadores. Son abusadores espiritualmente de la congregación porque abusan de ellos. Los tienen allí simplemente como cuando uno tiene vacas y le saca la leche. Para eso los tienen nada más. En vez de ser amorosos con ellos, cuidadosos con ellos, alimentarlos, protegerlos. Son ladrones, viven solamente buscando el salario semanalmente, en vez de ser predicadores, amantes de la palabra, y son herejes. Y ahí te va, una de las pruebas más grandes es que cuando un pastor permite que entre toda clase de herejía a su iglesia, ahí te das cuenta, es la prueba número uno de que este pastor no está por amar a Dios y amar las almas. Porque si se amara las almas, se predicaba la verdad, se defendía la fe. Como decía Judas, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes están en desacuerdo conmigo tal vez porque yo comento estos temas, pero hay que tocarlos. Yo toco temas que nadie toca y hay que tocarlos. ¿Por qué? Porque hay que hablar la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y será que en mi tiempo como predicador, como cristiano, sobre todo más de 45 años, bueno, ahora la semana que viene, ahora esta semana cumplo 46 años de convertido, he visto tantas cosas que han sido tristes. Habiendo dicho esto, déjame decirte que hay buenos pastores, siervos de Dios tremendo, que son íntegros, que aman la grey, aman la obra. Y yo bendigo a estos pastores. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Pero muchos de ellos hoy en día no son buenos. No están ni predicando el evangelio, ni aman las almas. Son abusadores, son ladrones y son herejes. Y un pastor, un ministro, que permite que la herejía se meta a su iglesia, le va a dar cuentas a Dios. Estos que permitieron que se metiera el G12, que le llaman la visión, que se metiera, por ejemplo, en los chicles ungidos, las escobas ungidas, la gente buscando esmeraldas, piedras preciosas, están cayendo las plumas de las alas de los ángeles, la teología de la prosperidad, el dominarismo reino ahora, esta doctrina nueva, apostasía, politeísmo, panteísmo, universalismo, sincretismo, gnosticismo, misticismo, ecumenismo. Estos líderes van a dar cuentas a Dios. Van a dar cuentas a Dios. Porque son como los perros, dice el profeta de antaño. Son perros que no son siervos del Señor, que aman al Señor, aman la palabra y aman la grey. Pero yo bendigo a todos aquellos que aman al Señor, aman la grey y aman la bendita palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Oremos de verdad, oremos como nunca. Y Dios está tumbando estos que están al frente, estos grandes falsos que tienen iglesias grandes, mega iglesias poderosas, tienen tremenda cantidad de dinero, tienen tremendos escenarios, tremendos auditorios, porque la gente que
normalmente van a esos lugares, son gentes igual que ellos. Son avarientos, avariciosos, no les gusta que se les diga la verdad y les gusta la mentira. Y estamos en los últimos tiempos, ¿qué puedo decirle? Si por eso Jesús dijo en su último sermón, Mateo capítulo 24, si es posible, el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga. Busquemos a Dios de todo corazón. Y yo digo, por ejemplo, los otros días le estaba compartiendo a un amigo, los amigos católicos. Dios bendiga a todos los amigos católicos del mundo. Y muchos de ellos ya han abierto sus ojos y han reconocido que solamente hay salvación en Jesucristo. Y me escriben cada semana miles de ellos. Me dicen, hermano Gary, gracias por decirnos la verdad. Pero hay unos cuantos que son tan arrematados, tan locos y tan ciegos. Y lo que hacen es que en vez de reconocer o aceptar o considerar o corroborar o confirmar lo que se le está diciendo, hermano, empiezan a insultar, a ofender y a maldecir cuando se trata de la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque la salvación de su alma está en la balanza. No se trata de lo que diga yo, se trata de lo que dice la palabra. Y yo solamente soy un mensajero que entrego el telegrama de la palabra del Señor. Abusadores, caciques, personas que están al frente de una congregación que se sienten tan tiranos y tan déspotas, al igual que un Nicolás Maduro, un Kim Jong-un, un Vladimir Putin y en el antaño un Hitler, o un Lenin, o un Stalin, o un Mussolini, o un Franco, o un Fidel Castro en Cuba. Son iguales en la plataforma espiritual. Los pastores, los siervos del Señor, no son llamados a maltratar a la grey, a la congregación. Son llamados a amarlos de corazón. El pastor tiene, repito, dos funciones: proteger la iglesia de los lobos, de la herejía, de la apostasía, y segundo, alimentarla con la sana enseñanza, con la bendita palabra del Señor. Fui a Los Ángeles, California, hemos ido muchas veces, y hay una calle que se llama La Pico, la avenida Pico, y tú caminas por esa calle unas 2-3 millas y te encuentras como con 500 iglesias, porque hay calles, una sola calle que tiene hasta 4 y 5 iglesias, y todos son grupitos de 10, 15, 20 personas, 30, 7 personas. Se pregunta uno, ¿qué está pasando? Uno pensaría rápidamente la proliferación de la obra de Dios, crecimiento. No es así. Lo que pasa es que hoy cualquier persona, sin saber de dónde apareció, se siente pastor de la noche a la mañana. Un pastor es un llamado de Dios. Si no tienes llamado de Dios, ¿qué estás haciendo al frente de un grupo de gente? Tienes la vida de la gente en tus manos. Y ustedes que están en una iglesia de esa índole, donde no se predica la verdad, la palabra, el evangelio, donde no se mueve el Espíritu Santo, donde el pastor de ustedes no está instruido, ni experimentado, ni tiene llamado, y usted lo sabe, las barrabasadas y las tonteras que dice, no sé qué usted está haciendo allí. Sálganse de ese lugar. Busque un lugar de refugio espiritual donde el pastor sea un hombre dócil, amable, humilde, simple, austero, sencillo, que ame a Dios, que presente la sana doctrina, que defienda la fe y que sea un hombre con el fruto, testimonio del Espíritu Santo en su vida, que alimente al pueblo y que proteja al pueblo, pero que no use al pueblo para su beneficio personal, sino que esté allí para bendecir a la iglesia, como siervo de Dios que ha sido llamado. Porque nosotros estamos llamados a servir. Nosotros estamos llamados a servir. Y el ejemplo más grande fue Jesucristo, que dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida por los demás. Jesús puso el ejemplo y él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Basta ya estamos cansados hasta la coronilla de estos líderes que soy el apóstol de los apóstoles, soy el grandote, el profeta, casi se siente Melquisedec, el grandote. No, bájense del caballo. Yo vengo del tiempo cuando no habían apóstoles, sino siervos y siervas del Señor. Pero desde que aparecieron estos apóstoles, el espíritu de apostolitis aguda, cualquiera hoy se siente apóstol y camina casi flotando por las nubes. Bájese del caballo.
¿Qué son ustedes? Sino nada en la presencia del Señor, solamente porque Dios en su misericordia desea usarnos un poquito. Abusadores, ladrones y herejes. Es triste el tiempo que vivimos, la generación que vivimos. Eso es lamentablemente lo que está proliferando en el mundo. Una generación de líderes, de pastores y ministros que son abusadores, ladrones y herejes. Pero hay buenos pastores, búscalos, los vas a encontrar. Siervos buenos, siervas buenas de Dios, los vas a encontrar. Donde todavía en la iglesia de ellos se ora, se ayuna, se consagra, se celebran vigilias y se busca a Dios de todo corazón. Quizá nosotros o ustedes, yo no, quizá muchos de ustedes digan: ay, hermano Gary, es que ustedes son de los viejitos, de los antiguos, de los del ayer, de la senda antigua. Ah, pero caramba, te voy a decir una cosa. Los de la senda antigua, los de la escuela de ayer, nos pueden llamar a nosotros piezas prehistóricas, dinosaurios. Somos piezas de museo. Tal vez digas que estamos obsoletos, pero venimos de la escuela buena, de la generación íntegra, donde los pastores y los siervos y las siervas eran hombres y mujeres de Dios. Y cómo respetábamos ese tiempo y esos pastores. Mis pastores en aquellos días, tremendos siervos. Te lo digo en serio. Yo vivo en El Paso, Texas. En los últimos años hemos estado en 4 iglesias por razones de las mismas. Que el primer pastor se metió con 20 mujeres. El segundo igual. El tercero, que se suponía que venía de sana enseñanza, se fue directamente con la finta. Y ahora cuando celebran su celebración, su servicio, hasta apagan las luces. Un día llegó con pantalones cortos a la congregación. ¿Por qué? Porque quieren seguir la corriente, la fiebre, las modas. Quieren todos estar allí adentro. Es que todos están haciéndolo. Y en vez de tener un culto de adoración, tienen un espectáculo, un show. Y en vez de traer predicadores que prediquen la palabra, exhortadores, amonestadores de la palabra, como Pablo, Timoteo, Bernabé, Silas, Juan, esos predicadores de antaño y Pedro, lo que traen son motivadores que te hablan muy bonito y levantan la estima propia del pueblo, hablando de metafísica y de cuestiones y temas que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Muy bien dijo Ravi Zachariah, un predicador de la India que está en Atlanta, Georgia. Dijo: hay muchos predicadores hoy en día en Estados Unidos con las grandes iglesias que no son predicadores de Dios, no predican el evangelio. Te lo voy a hacer claro. Estos hombres no predican el evangelio. El evangelio de la Biblia que yo conocí es el evangelio de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo y Cristo viene otra vez. Y ese es el evangelio de una iglesia que cree en la santidad, que cree en buscar a Dios de mañana, de noche y de tarde, en todo momento. Esa es la iglesia que yo conocí, que yo aprendí, donde yo crecí. No las iglesias hoy que parecen clubes sociales lo que parecen hoy en día. Tú llegas a la congregación y tienen la piñata, que la quinceañera. Yo llegué a una iglesia en California y válgame, Dios tenga misericordia. Yo no podía creer que estaban cantándole al pastor: estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos. Primeramente, ¿dónde en la Biblia se encuentra ese canto? ¿Y dónde dice que David le cantaba las mañanitas a las muchachas bonitas? Esa es un mariachi, esa es una música mundana, impía. Pero eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Y a veces tienen al pastor como si fuera un ídolo, lo levantan arriba como el becerro de oro. Y llega el pastor tarde al servicio el domingo en la mañana y hasta tienen unos 4 o 5 guardaespaldas que le recogen el saco, el gabán, y se lo cargan ahí el termo y todo como si fuera... Por favor, si los siervos del Señor deben estar para servir, dar el ejemplo. Pero esta es la generación de abusadores, de ladrones y de herejes. Y luego se ponen a utilizar trucos y artimañas, y fórmulas y técnicas y tácticas, diciéndole: hermano, tenemos que levantar este dinero para ellos.
y de repente usan los pactos. ¿Dónde en la Biblia están los pactos? No es bíblico. Los pactos de Dios en la Biblia son Dios haciendo pactos con el hombre. El pacto, por ejemplo, de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto de la sangre del Nuevo Testamento. Son los pactos que Dios hizo con el hombre. No el hombre haciendo pacto, ni trato, ni con negocio con Dios. Dios no es un casino. Dios no está en Las Vegas. Y hoy en día así se ha metido el evangelio. El evangelio todo tergiversado. La nueva teología liberal, el dominianismo. Algunos dicen, es que yo ni siquiera creo que ya Cristo viene. Eso es un cuento viejo de los pentecostales. Pues estos pentecostales viejitos todavía creemos que Cristo viene y la trompeta va a sonar y pronto nos iremos en gloria a su presencia. Y cuando la iglesia sea arrebatada, y por qué no decirlo, el rapto de la iglesia, el mundo entrará en las 70 semanas de Daniel, y a ver cómo te va a ti, cabezón, que te quedes. Y estos pastores falsos, estos líderes falsos, que son muchísimos, están en Guatemala, están en Miami, la gran iglesia, poderosa iglesia. Y ellos son como estrellas, como celebridades, son famosos, se rozan la espalda con los políticos y los grandotes y son aplaudidos y todo. ¿Tú te imaginas a Jesús? A Jesús nunca lo trataron así. Jesús, la única vez que entró en primera clase fue sobre un burrito cuando entró a Jerusalén y le dijeron, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Es tiempo de contemplar la situación presente de cuántos pastores, líderes, ministros no son lo que son. Y usted que está en una iglesia de esas, salga corriendo y busque una iglesia preferiblemente humilde, sencilla, donde se ame y se sirva al Señor, donde el siervo del Señor pone el ejemplo, donde Él es un hombre que ama a Dios, con frutos dignos de arrepentimiento y con frutos y con el testimonio del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios siempre dará testimonio. De nuevo termino diciéndole esto que es muy importante, pero hay buenos pastores y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Buenos pastores, buenos siervos del Señor. Y estos buenos pastores, sí, estos buenos pastores que se esfuerzan, que se sacrifican, que entregan todo, que gimen, que lloran, que ayunan, que se consagran, que se meten con Dios, que no se avergüenzan del evangelio, que predican la palabra, la predican con ganas. Estos buenos pastores son atacados, lamentablemente, por estos malos pastores. Porque los ven a ellos que son más sencillos. Tengo un amigo pastor que llegó otro de esos de prosperidad y le dijo, hey brother, ¿todavía no andas manejando tu gran Mercedes-Benz? Y no me malentiendan, no hay nada malo con manejar un carro bueno. Nada malo. Yo estoy de acuerdo que Dios quiere bendecirnos. Pero la actitud, la conducta, la arrogancia, la forma de conducirse la gente. Hoy le digo, tú necesitas decirle al pueblo que te lo dé. Hay pastores que comenzaron sencillamente. Hay uno, sin mencionar nombre, que está en California, que yo conocí hace años, se le fue a la cabeza. Porque un año la iglesia le regaló un carro. El otro año le regalaron no sé cuántos miles de dólares. El otro año le regalaron esto y lo esto. Y ahora como que él sabe que tienen que regalarle cada año más y más y más y más. ¿Por qué no le regalan a Dios? ¿Por qué no le dan toda la gloria al Señor? Esto es lo que está pasando hoy en día. Este es el tiempo donde se ha dejado de dar la gloria a Dios para darle la gloria a los hombres. Abusadores, ladrones y herejes. Estos tres tipos de líderes que están dentro de la iglesia cristiana hoy van a dar cuentas a Dios. Es el tiempo final y el tiempo más peligroso de la historia. Pero Dios bendiga a los buenos pastores, los siervos, que aunque padecen, sufren, se esfuerzan, pero Dios los bendiga cada día más y más y más. A ti que te hablo, Dios, te hablo, hermano en Cristo, compañero, consiervo, militante del Señor. A ti te hablo en el nombre del Señor. Si estás ministrando, si eres un ministro, un pastor, no te olvides
que Dios te llamó. Dios. No te olvides a lo que te llamó y a quién estás sirviendo y cómo debe de servirle a Él. Con un corazón sincero y humilde, honesto. Y no te olvides de una cosa que se llama integridad. Yo soy un hombre de un solo testimonio. Mi esposa y yo cumplimos ahora 36 años de casados. Mi única, mi amor. Mis 3 hijos, mis 4 nietos. Mis padres sirvieron al Señor 60 años. Mi padre ama al Señor con su corazón. Mis suegros casados más de 60 años. Y todo el mundo sabe de 2 cosas que siempre he vivido en mi vida. Integridad y transparencia. Para mí es muy importante eso. No hay nada sino lo que soy. Aquí me tienen lo que siempre he sido. Y para la gloria del Señor. Amemos a Dios. Sirvamos a Dios de todo corazón. Busca una buena iglesia. Que hay buenos pastores. Dios te bendiga. Shalom.